Mi primo, el plomero desaparecido. Soy Carlos, y lo que les voy a contar es la historia real de cómo mi primo Héctor, un plomero dedicado y profesional, desapareció sin dejar rastro mientras trabajaba en una vieja casa en las afueras del pueblo. Todos los detalles están basados en su cuaderno de apuntes, que fue lo único que encontramos, y en los informes oficiales de la policía. Héctor era de esos tipos que no le tenían miedo a nada, siempre escéptico sobre lo sobrenatural y dispuesto a meterse en los lugares más oscuros y sucios para arreglar cualquier problema de fontanería. Aquel día Héctor, mi primo, ya estaba despierto desde muy temprano, como solía hacer, listo para enfrentar otro día de trabajo duro. Él era conocido por su dedicación y habilidad como plomero, y no era raro que recibiera llamadas a cualquier hora del día para solucionar los problemas más urgentes de la gente del pueblo y sus alrededores. Esa mañana, mientras tomaba su café y revisaba su lista de tareas, el teléfono sonó. Al otro lado de la línea, una voz masculina, grave y un tanto nerviosa, le explicó que tenía un problema serio con el drenaje en su casa, una construcción antigua y bastante deteriorada que había estado deshabitada durante muchos años. El nuevo propietario, un hombre llamado don Ignacio, había decidido restaurarla y había comenzado las reformas, pero pronto se encontró con problemas que iban más allá de su capacidad de manejo. La casa en cuestión, ubicada en las afueras del pueblo, tenía una reputación que muchos consideraban siniestra. La gente decía que estaba embrujada, que durante años había sido escenario de rituales oscuros y que sus antiguos propietarios, una familia excéntrica y reclusa, se habían dedicado a prácticas que involucraban lo oculto y lo esotérico. Las historias sobre la casa eran de sobra conocidas en el pueblo, luces que parpadeaban en la noche, voces inexplicables que se escuchaban desde las ventanas cerradas, y la desaparición misteriosa de varios animales de granja en las cercanías. A pesar de estos rumores, Héctor era un hombre de ciencia, pragmático y con los pies bien plantados en la tierra. Nunca había dado mucho crédito a las historias de fantasmas y fenómenos paranormales que tanto asustaban a la gente. Para él, todo tenía una explicación lógica y racional. Así que cuando don Ignacio mencionó la casa y los problemas con el drenaje, Héctor no lo dudó ni un segundo. «Claro, señor. Estaré allí en 1 hora», respondió con la misma seguridad y amabilidad de siempre. Terminó su café de un trago y comenzó a preparar sus herramientas. Recuerdo cómo siempre organizaba todo con una precisión casi obsesiva. Su caja de herramientas, llena de llaves, destornilladores y alicates, estaba ordenada a la perfección, cada herramienta en su lugar exacto. Colocó cuidadosamente su linterna, sus guantes de trabajo y un par de botas viejas pero resistentes en la parte trasera de su camioneta. La caja de herramientas, que había pertenecido a nuestro abuelo, también plomero, era un recordatorio de su compromiso con el oficio y de la tradición familiar que llevaba con orgullo. Mientras cargaba sus cosas en la camioneta, su vecino, don Arturo, lo vio y se acercó. Don Arturo era uno de esos hombres mayores del pueblo que conocían todas las historias y chismes locales. Con una sonrisa, le preguntó a Héctor a dónde iba tan temprano. «Voy a la vieja casa de los Gómez. Parece que tienen un problema serio con el drenaje», le dijo Héctor. Don Arturo arqueó una ceja y meneó la cabeza con una mezcla de preocupación y advertencia. «¿La casa de los Gómez? ¿No has escuchado las historias? Esa casa está maldita, muchacho. Dicen que cosas extrañas pasan allí, y que los que se meten demasiado profundo en ella nunca salen». Héctor soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro a su vecino. «Vamos, don Arturo. ¿En serio cree en esas cosas? Son solo cuentos para asustar a los niños. Voy a hacer mi trabajo, nada más». Don Arturo se quedó mirándolo con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la preocupación genuina. «Solo ten cuidado, Héctor. Esa casa tiene mala fama por una razón». Pero Héctor, con su carácter firme y su falta de superstición, no le dio más vueltas al asunto. Arrancó la camioneta y salió del pueblo, sin saber que esa sería la última vez que alguien lo vería.
El camino hacia la casa era largo y serpenteante, bordeado de árboles que parecían haber visto más de un siglo de vida. Las hojas caían suavemente al suelo, creando una alfombra crujiente bajo los neumáticos de la camioneta. A medida que se alejaba del bullicio del pueblo y se adentraba en la soledad del campo, el aire se volvía más frío y la atmósfera más opresiva. La casa finalmente apareció a lo lejos, una silueta oscura y amenazante contra el cielo gris de la mañana. Cuando llegó a la propiedad, Héctor bajó de la camioneta y observó la casa con detenimiento. Era un edificio grande y antiguo, con una fachada de piedra cubierta de enredaderas y musgo. Las ventanas estaban oscuras y sucias, y la puerta de entrada parecía haber visto mejores días. Había algo en la casa que le hizo sentir un leve escalofrío, pero lo atribuyó al frío y a su propia imaginación. Héctor no era el tipo de hombre que se dejaba llevar por el miedo o la superstición. Para él, la casa no era más que otro trabajo, una oportunidad para mostrar su habilidad y ganar algo de dinero. Con determinación, cogió sus herramientas y se dirigió a la puerta principal. Al tocar, el sonido resonó en el aire frío de la mañana, y poco después, la puerta se abrió con un chirrido. Don Ignacio, un hombre alto y delgado, con una expresión nerviosa y ojeras profundas, lo recibió. «Gracias por venir tan rápido», dijo con una voz que parecía quebrarse. «Tenemos un problema serio con el drenaje. El agua no corre, y hay un olor horrible que no podemos quitar». Héctor asintió, profesional como siempre. No se preocupe, señor. Estoy aquí para resolverlo. Sin más preámbulos, se adentró en la casa, siguiendo a don Ignacio hacia el sótano, donde el problema parecía ser más grave. El sótano era oscuro y húmedo, con un techo bajo que hacía que Héctor tuviera que agacharse ligeramente para avanzar. El olor a humedad y algo más antiguo y podrido, llenaba el aire, pero Héctor no dejó que eso lo distrajera. Se puso a trabajar de inmediato, inspeccionando las viejas tuberías y tratando de identificar la fuente del problema. Fue en ese momento, mientras estaba concentrado en su trabajo, que sintió un extraño escalofrío recorrer su espalda. Miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo normal. Sin embargo, la sensación de ser observado no lo abandonó. Héctor, fiel a su naturaleza pragmática, se sacudió el pensamiento y siguió trabajando. No sabía que esa mañana de octubre marcaría el comienzo de un misterio que nunca se resolvería del todo, y que la casa antigua, con su oscuro pasado, se tragaría a otro incauto sin dejar rastro. Pasaron las horas y Héctor no volvió a casa. En la familia, todos sabíamos que era habitual que se perdiera en su trabajo y se olvidara del mundo exterior. Héctor tenía esa dedicación obsesiva a su oficio que lo hacía ignorar el tiempo. Era común que lo viéramos regresar a casa tarde, cubierto de polvo y suciedad, pero con una sonrisa de satisfacción por haber resuelto algún problema complicado de fontanería. Por eso, al principio, no nos preocupamos demasiado. Pero cuando la tarde se convirtió en noche y su teléfono seguía sin responder, la inquietud comenzó a instalarse en nuestras mentes. Llamamos a su celular varias veces, pero solo oíamos la voz automatizada de su contestador. Marta, su esposa, intentó mantener la calma, pero noté la preocupación en su mirada. Intentó distraerse con las tareas del hogar, pero cada vez que su mirada se posaba en el reloj, su inquietud se hacía más evidente. La noche pasó lenta y cargada de tensión. Marta apenas durmió, revisando su teléfono cada pocos minutos, esperando algún mensaje o llamada de Héctor. Cuando amaneció y aún no había noticias de él, su preocupación se convirtió en desesperación. Fue entonces cuando me llamó, con la voz temblorosa y llena de angustia. «Carlos, Héctor no ha vuelto. No responde a mis llamadas ni a mis mensajes. Estoy muy preocupada», me dijo al borde de las lágrimas. Intente tranquilizarla. Tranquila, Marta. Voy a ir a buscarlo. Voy a ir a buscarlo.
Probablemente solo se quedó trabajando hasta tarde y se quedó sin batería en el teléfono. Marta dejó escapar un suspiro entrecortado. Espero que tengas razón, pero tengo un mal presentimiento, Carlos. Esa casa, no me gusta nada. Yo también comenzaba a sentir un nudo en el estómago, pero traté de no mostrarlo. Sabía que mi primo era meticuloso y profesional. Nunca abandonaría un trabajo a medio hacer sin una buena razón. Esa mañana, me preparé rápidamente y salí de casa decidido a encontrarlo. Tomé mi camioneta y me dirigí hacia la casa antigua, en las afueras del pueblo. Mientras conducía, no podía evitar que mi mente volviera a los rumores que rodeaban aquella construcción. La gente hablaba de apariciones, de luces que se veían por las noches y de extraños ruidos que salían de la casa. Aunque nunca había creído en esas historias, la desaparición de Héctor hacía que esos cuentos me parecieran ahora más siniestros y reales. El trayecto fue corto, pero se me hizo eterno. Mis pensamientos giraban en torno a las posibles explicaciones de la ausencia de Héctor. Quizás había tenido un accidente, o tal vez se había encontrado con algún problema mayor de lo esperado. Lo que no quería admitir era la posibilidad de que algo verdaderamente oscuro y peligroso le hubiera ocurrido. Al llegar a la casa, lo primero que noté fue la camioneta de Héctor estacionada en el camino de entrada. Estaba allí, intacta, como si él hubiera planeado regresar en cualquier momento. Bajé de mi vehículo y observé la casa. La fachada, que en la luz del día parecía más lúgubre y descuidada, tenía un aire de abandono y misterio. Las ventanas, oscuras y polvorientas, parecían ojos que me observaban, y la puerta, entreabierta, emitía un leve chirrido que el viento producía al moverla. Entré llamando a Héctor, pero la única respuesta fue el eco de mi propia voz resonando en las paredes vacías. La casa estaba en silencio, un silencio que resultaba casi ensordecedor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras avanzaba, tratando de no hacer ruido, como si temiera despertar algo que dormía en sus entrañas. En el interior, encontré las herramientas de Héctor esparcidas por el suelo, como si hubiera dejado todo de golpe y se hubiera ido. Su caja de herramientas, tan meticulosamente ordenada, ahora estaba abierta y con las herramientas fuera de su lugar. Había una especie de desorden que no era característico de él. Héctor nunca dejaba su equipo así, era un hombre organizado y cuidadoso con sus herramientas, una lección que había aprendido de nuestro abuelo. Seguí explorando la casa, esperando encontrar alguna señal de él. Me dirigí al sótano, el lugar más probable donde Héctor habría estado trabajando. El olor a humedad y algo más, algo que no podía identificar, llenaba el aire. En el sótano, la oscuridad era casi palpable, y la luz de mi linterna apenas lograba romper la penumbra que lo dominaba todo. Fue entonces cuando descubrí la trampilla. Estaba oculta bajo una vieja alfombra empapada en la esquina más alejada del sótano. Con esfuerzo, logré abrirla y me encontré con un túnel oscuro y estrecho que se adentraba en la tierra. La vista de ese túnel me produjo una sensación de malestar y ansiedad, pero sabía que tenía que seguir adelante. Héctor estaba en algún lugar, y yo tenía que encontrarlo. El túnel era un pasaje angosto y oscuro, apenas iluminado por la débil luz de mi linterna. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas, símbolos que no entendía pero que parecían muy antiguos y llenos de un significado oculto. El aire era denso y frío, y cada paso que daba resonaba en la oscuridad como un eco lejano. Al final del túnel, encontré una cámara oculta, una especie de santuario subterráneo lleno de objetos rituales y una gran pantalla de televisión. No podía creer lo que veía. Era como si hubiera entrado en otro mundo, uno lleno de oscuridad y misterio. En la pantalla, una serie de vídeos. Comencé a ver uno, y lo que vi me dejó helado. En la grabación, Héctor estaba atado a una silla, con una expresión de terror que nunca antes había visto en su rostro. Frente a él, una figura enmascarada lo interrogaba,
exigiendo saber qué había encontrado en las tuberías y por qué estaba allí. La imagen se cortó de repente, dejándome en la oscuridad con un nudo en el estómago y el corazón acelerado. Salí de la casa tan rápido como pude y llamé a la policía. Pero cuando volvimos, todo había desaparecido. Los vídeos, la evidencia, todo había sido borrado, como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando la familia decidió contratar a un investigador privado. Pero nada podía borrar de mi mente la imagen de Héctor, atrapado en aquella oscura cámara subterránea. Las horas pasaron y la esperanza de encontrarlo con vida se desvanecía. La casa, con su fachada lúgubre y su silencio opresivo, parecía devorarlo todo, tragándose cualquier rastro de mi primo y dejándonos con un misterio que nunca logramos resolver. Encontré algo extraño en el tubo de drenaje. Mi nombre es Luis y vengo de una familia de plomeros. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de gran sabiduría, y mi hermano mayor, siempre meticuloso y perfeccionista, me enseñaron todo lo que sé. Crecí entre herramientas y tuberías, aprendiendo el oficio a través de prueba y error, y nunca pensé que este trabajo, que tantos placeres me ha dado, me llevaría a vivir una de las experiencias más oscuras de mi vida. Todo comenzó en un viejo edificio de apartamentos en el centro de la ciudad. Recibí varias llamadas de diferentes inquilinos quejándose de problemas con sus tuberías de drenaje. Al principio pensé que era una obstrucción común, algo que se resolvería con una simple limpieza. Pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que algo no estaba bien. Entré en el sótano del edificio, un lugar oscuro y húmedo donde el sonido del agua goteando era la única compañía constante. Me dirigí al drenaje principal, el corazón del sistema de tuberías del edificio. Allí, me encontré con algo que nunca había visto antes. La tubería estaba completamente atascada por una masa gelatinosa de color oscuro. Al principio pensé que podría ser algún tipo de grasa acumulada, pero el olor era diferente, más penetrante, casi fétido. Con mucho cuidado, comencé a retirar la masa. Poco a poco, la textura viscosa y pegajosa se aferraba a mis guantes, haciendo el trabajo más lento y desagradable. Pero lo peor estaba por venir. A medida que sacaba más de esa sustancia, comencé a encontrar algo que me heló la sangre, pequeños fragmentos óseos atrapados en la masa. Al principio eran solo fragmentos pequeños, pero luego aparecieron huesos más grandes, claramente humanos. La realidad de lo que tenía delante me golpeó con fuerza. ¿Cómo habían llegado estos restos allí? ¿Quién o qué había metido esos huesos en el drenaje del edificio? Cada nuevo hueso que sacaba aumentaba mi horror. No sabía qué hacer, pero algo me decía que había una historia muy oscura detrás de todo esto. Con cada movimiento, la masa parecía resistirse, como si tuviera vida propia. La sensación de estar siendo observado no me abandonaba, y los ruidos en el sótano se volvían más inquietantes. Sentía que algo, o alguien, estaba tratando de mantener esos restos ocultos, lejos de la vista de cualquier persona que pudiera descubrir la verdad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logré despejar el drenaje. La masa gelatinosa y los restos óseos se extendían frente a mí como una escena sacada de una pesadilla. En ese momento, supe que debía llamar a las autoridades, pero la incertidumbre de lo que descubrirían me mantuvo paralizado por unos minutos. Apenas había comenzado a procesar el horror de lo que había encontrado en las tuberías, cuando un ruido me sacó de mi estupor. El sonido de pasos descendiendo por las escaleras del sótano me puso en alerta. Giré la cabeza y vi a un hombre acercándose, un vecino, al parecer, con una expresión de curiosidad en su rostro. «¿Qué haces aquí abajo?», preguntó, con una voz que intentaba sonar casual, pero que no podía ocultar del todo una nota de nerviosismo. «Trabajo de plomería», respondí, tratando de mantener la calma a pesar de la angustia que bullía en mi interior. «He encontrado algo extraño en el drenaje principal y creo que podría ser algo serio». El hombre se acercó más y su expresión cambió. Lo que al principio era curiosidad se transformó en una mirada de alarma apenas contenida. Sin previo aviso, su tono se volvió casi suplicante. «Escucha, no tienes que meterte en esto. Deja que yo me encargue. No involucres a nadie más». La manera en que lo dijo, casi con desesperación, encendió una alarma en mi cabeza.
Le expliqué lo que había visto, los restos óseos atrapados en la masa gelatinosa. Su rostro palideció y en ese instante supe que estaba escondiendo algo. Intenté tomar mi teléfono para llamar a la policía, pero antes de que pudiera hacerlo, el vecino avanzó hacia mí y me agarró del brazo con fuerza. «Te daré dinero», dijo, apretando los dientes. «Solo, por favor, olvida lo que has visto. No llames a nadie. Esto no es asunto tuyo». Me zafé de su agarre, el miedo comenzando a ceder paso a la determinación. «¿Por qué estás tan interesado en que no diga nada? ¿Qué es lo que sabes?» Su mirada se endureció. «Es mejor que no sepas. Solo, de Jalo estar». Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándome solo en el sótano oscuro y silencioso. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que había encontrado, ni las palabras del vecino. Había algo mucho más grande y siniestro detrás de todo esto. Decidí seguir al vecino. Lo observé mientras se dirigía a su apartamento, asegurándome de mantenerme a una distancia prudente. Esperé unos minutos después de que entrara, y entonces me acerqué a su puerta. Había una pequeña ranura en la parte inferior, lo suficiente para ver sombras moviéndose dentro. Escuché un murmullo bajo, como si hablara con alguien o algo. Decidí esperar y ver qué hacía. Al rato, salió apresuradamente, con una llave en la mano que escondió en su bolsillo. Aproveché la oportunidad para colarme en su apartamento. El lugar era un caos, parecía que alguien había buscado algo con desesperación. En una esquina, noté una pared que no encajaba con el resto del espacio. Al acercarme, descubrí que era una puerta falsa, apenas visible. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí la puerta para encontrar un cuarto pequeño y oscuro, iluminado solo por una débil luz que se filtraba desde una pequeña ventana cubierta de polvo. En el centro del cuarto, había una mesa con diversos objetos macabros, herramientas de tortura, recortes de periódicos sobre personas desaparecidas y una lista de nombres. Mi estómago se revolvió al leer los nombres, algunos de ellos eran los de los inquilinos del edificio. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho. Sabía que tenía que salir de allí, pero también sabía que no podía dejar que el vecino descubriera que había visto su pequeño santuario del horror. Tomé una foto de la lista de nombres con mi teléfono y salí del apartamento lo más rápido y silenciosamente que pude. Al llegar al vestíbulo del edificio, apenas tuve tiempo de asimilar lo que había descubierto cuando sentí un fuerte golpe en la parte trasera de mi cabeza. Todo se volvió negro. Me desperté con un dolor punzante en la cabeza. La visión borrosa y el mareo me hicieron difícil orientarme al principio. Poco a poco, me di cuenta de que estaba atado a una silla en una sala que me era vagamente familiar. Mis muñecas y tobillos estaban firmemente sujetos con cuerdas gruesas, y la luz tenue del lugar reveló detalles inquietantes. Estaba de vuelta en el apartamento del vecino, el mismo lugar donde había encontrado esos objetos macabros. Frente a mí, de pie con una expresión de fría determinación, estaba el hombre que me había golpeado. «No debería haberte metido en esto», dijo con una voz carente de emoción. «Ahora, sabes demasiado». Me esforcé por mantener la calma, a pesar de la situación desesperada. Miré alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para liberarme o defenderme. Pero la sala estaba vacía, excepto por algunos muebles viejos y una mesa con varios objetos que parecían herramientas de tortura. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, tratando de ganar tiempo. «No se trata de lo que quiero de ti», respondió. «Se trata de lo que ya sabes. No puedo permitir que te vayas de aquí». Su tono era gélido, y la determinación en sus ojos me hizo darme cuenta de que no tenía ninguna intención de dejarme salir vivo de ese lugar. Debía pensar rápido. Había logrado sacar una foto de la lista de nombres, y sabía que si conseguía escapar, tenía una oportunidad de exponer lo que estaba ocurriendo. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta. El hombre se giró bruscamente, visiblemente alterado. Alguien estaba llamando con insistencia. Con una mirada de irritación, se acercó a la puerta y la entreabrió, tratando de bloquear la vista del interior con su cuerpo. Escuché la voz apagada de una mujer desde el otro lado de la puerta, hablando de manera urgente. «Deja de hacer tanto ruido ahí dentro. Hay gente que intenta dormir». Aproveché la distracción. Con esfuerzo, logré deslizar mis muñecas fuera de las ataduras, que no estaban tan apretadas como pensaba.
Mientras el vecino discutía con la mujer, me deslicé de la silla y me dirigí hacia la ventana. Era mi única salida. Con la adrenalina surgiendo a través de mis venas, abrí la ventana y salté al vacío. La caída fue mucho más larga de lo que había anticipado. El impacto contra el suelo fue brutal, y un dolor agudo me atravesó el pie derecho. Supe al instante que estaba fracturado. La adrenalina, sin embargo, me mantuvo en pie y a pesar del dolor, comencé a correr como nunca antes lo había hecho. El frío de la noche y el miedo a ser atrapado me dieron la energía necesaria para seguir adelante. Salté sobre cercas, rodé por el suelo y me arrastré a través de callejones oscuros, como si fuera un experto en parkour. Cada paso me dolía más, pero no me detuve. La única idea en mi mente era llegar a casa, donde estaría a salvo. Cuando finalmente llegué, jadeando y cubierto de sudor, mi hermano me abrió la puerta con una expresión de sorpresa y preocupación. «¿Qué te pasó?», preguntó, alarmado al ver mi estado. Le conté todo lo que había ocurrido, desde el descubrimiento en las tuberías hasta mi escape del apartamento. Su rostro palideció al escuchar la historia, pero lo que dijo después me dejó aún más helado. «Hermano, no has aprendido nada», dijo, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «El hombre del que me hablas es una persona de bastante peso en la ciudad. No lo habrás reconocido, pero él es». En ese momento, la realidad me golpeó con la fuerza de una montaña. El rostro del hombre, esa mirada fría y calculadora, lo había visto antes. Era el comisario de la ciudad, una figura poderosa y aparentemente intachable. Me quedé horrorizado al darme cuenta de que el principal protector del orden en nuestra comunidad era el responsable de aquellos horrores ocultos. «Tiene que ver con las personas que han desaparecido», continuó mi hermano, con la voz temblorosa. «Es mucho peor de lo que imaginamos. Esto es grave y nos supera. No podemos hacer nada desde aquí». Miré a mi hermano, sintiendo el peso de la desesperación. No había manera de luchar contra alguien con tanto poder y recursos. La única opción que me quedaba era escapar, alejarme lo más posible y proteger a mi familia. Decidimos mudarnos esa misma noche. Empaqué lo poco que pude y nos dirigimos a una ciudad lejana, jurando nunca más hablar de lo ocurrido. Mantuvimos el secreto, aunque la verdad siempre estuvo presente. Sabía que los horrores que había descubierto seguían allí, ocultos bajo la superficie, pero la seguridad de mi familia era lo único que importaba. Y así, con una mezcla de miedo y alivio, dejamos atrás nuestra vida y comenzamos de nuevo, esperando que la oscuridad que habíamos dejado atrás no nos siguiera a nuestro nuevo hogar. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.